Ya chicos, les tengo que avisar que estoy grabando la clase para Ok, que profe. ustedes estén todos de acuerdo. Van a saber que esta clase la tengo que mandar, subir como enlace. Por lo tanto, todo lo que conversemos y las preguntas que se van a hacer y las respuestas van a quedar grabadas. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Ok, profe. Como dije en un principio, este es el primer ramo del área de la administración, que es introductorio, pero es del área básico profesional. Ya tiene una duración de 5 semanas. Mi forma de evaluación son 2 pruebas que valen 20% cada una. El resto son talleres sumativos que pueden ser 4 o 5, que en total suman otro 20% y el examen global que suma 40%. Generalmente las pruebas que yo envío tienen 2 o 3 formatos, así que no van nunca la misma prueba para el curso en total, van por lo menos son 5 pruebas por niño y el resto son todas distintas. Eh, si ustedes me hacen consulta, como les decía recién, yo las respondo y por eso cuando hago consultas por correo también espero que les respondan. Cualquier duda que tengan de la clase me la tienen que hacer durante la clase o por correo después al terminar la clase. Por lo menos tenemos una muy buena asistencia que son 15 alumnos. eh, Partimos muy bien y vamos a estar hasta la primera semana de junio en este módulo que dura 5 semanas. Entonces vamos con lo que es la clase en sí. Este es el módulo de Administración General y vamos a ver lo que es el concepto y definición de la administración. Yo, cuando uno en un marco teórico define, de acuerdo, y nombra, hace una definición, tiene que nombrar entre paréntesis la persona o la institución que hace esa definición, ya sea la persona, editorial o año en que se hizo. ¿Sí? Esa referencia se tiene que hacer siempre. Cuando usted haga la tesis lo van a tener que hacer para que no les consideren que están plagiando. Eso es para evitar el plagio. La Universidad Autónoma de México define la administración en primera instancia como una actividad única y exclusivamente humana, ya que el hombre la desarrolla a través de todo un proceso de raciocinio y no como un estímulo-respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos diferenciamos con los animales porque nosotros pensamos y hablamos. Por lo tanto, la administración es un acto que requiere de una mentalización, de una capacidad que tiene el ser humano para poder discernir, ya sea a través de una planificación, a través de una experimentación, de una observación, la actividad que va a ocurrir. Nosotros no actuamos así a primera, siempre tenemos que pensar primero antes de actuar. Por lo tanto, va a ir plasmado en el tipo de administración quien lo dirige. Y obviamente eso estamos hablando y todos sabemos que eso se llama liderazgo. Entonces, si hay un líder que es autoritario, va a ser una administración relativamente dictatorial. Si hay un líder que es participativo, va a ser una administración con ideas profundas, donde todos vamos a poder aportar, donde a lo mejor incluso vamos a ir mejorando durante el proceso a través de la retroalimentación, de la reingeniería, los procesos que estaban establecidos de un principio. Después dice, como producto humano, tiende a ser manipulada por los rasgos y la personalidad de quien la genera. Por lo tanto, en ocasiones puede manifestarse como un concepto de arte, utilizando técnicas de motivación y de liderazgo, lo que decía recién. Quien la aplique, quien administre, va a quedar plasmado siempre, siempre, siempre queda plasmado quien administra. O sea, el rasgo de la persona está plasmada en la administración. Por eso que nos diferenciamos de cualquier otro tipo de ser viviente de la Tierra. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ninguna duda? ¿Puedo seguir para los que están Sí, profe. conectados? ¿Sí? Ya, Sí. perfecto. Otra de las definiciones dice Hernández en el año 2006, dice la administración es la disciplina profesional que se dedica al estudio y formación de especialistas en dirigir el trabajo humano en equipo con el fin de elevar la competitividad de las organizaciones sociales productivas del sector público y privado. ¿Cuál es la finalidad que tienen todas las organizaciones sociales? Generar lucro. Siempre. ¿Qué significa eso? Generar utilidades. El lucro no es malo, para nada, las utilidades tampoco. Si el tema es la cantidad, el tema es el cómo. Pero toda organización, sea pública o privada,
busca en la administración generar algún tipo de beneficio. Obviamente, los tipos de organizaciones van a actuar diferente con ese tipo de beneficio. O sea, si uno tiene una organización que es una cooperativa, que es una corporación, por ejemplo, de educación, el lucro, o sea, todo lo que yo gane por las matrículas, las mensualidades, a través del Centro General de Padres, lo que hacen es la reinversión en el mismo colegio, si estamos hablando de un colegio, o la reinversión en la misma institución. Lo mismo pasa con las instituciones como la Teletón, que esas son fundaciones, a diferencia de una corporación. Las corporaciones no necesitan un espacio físico, las corporaciones se pueden formar en una reunión, en una sala y decir, vamos a formar la corporación, por ejemplo, de PROA, que es el tema de Antofagasta, en el sentido de la defensa de los antofagastinos, limpieza y todo el tema. Ellos son una corporación que no tiene un espacio físico, se pueden reunir en la casa de uno, en la casa del otro, no necesitan un lugar como organización. En cambio, las fundaciones sí. Por ejemplo, un claro ejemplo de lo que es una fundación es la Universidad Federico Santa María. ¿Quién fue Federico Santa María? Fue un acaudalado en los años 1800, que a fines del 800, que empezando en 900, que donó el castillo, que era su casa, para, para poder realizar, digamos, lo que era una casa de estudio en ingenierías. Porque antiguamente existían las escuelas de ingeniería. Entonces él dona todo lo que es su castillo de Federico Santa María y queda como la Universidad Federico Santa María. Eso nació como una fundación. Ustedes tienen que entender que hay universidades particulares pertenecientes al CRUNCH y hay universidades públicas. La Universidad Católica, por ejemplo, de Santiago es privada, pero pertenece al CRUNCH. En cambio, la Universidad de Chile es pública. Y aquí la Universidad Católica del Norte es privada, pertenece al CRUNCH, y la Universidad de Antofagasta es pública. No todas las universidades son públicas. Y hay universidades, definitivamente universidades privadas, que nosotros las conocemos, que son como universidades más pequeñas, como la, no sé si todavía existe la Central, acá estaba antes la Santos Osa, ahora la Universidad Santo Tomás, la Universidad Lindacap es universidad, que uno todavía las tiende a diferenciar con la Católica del Norte. ¿Ya? Otra definición de administración, dice, es el acto de coordinar, de la coordinación humana, individual y grupal para alcanzar objetivos. La palabra administración proviene del latín administrare, ¿ya? Y que te dice hacia, orientado, dirigido, acción, servir, cuidar. Por tanto, administrar es la actividad orientada a cuidar y servir a las instituciones humanas, contemporáneas. Contemporáneas quiere decir que son de mi tiempo, las que están en este momento. La administración principalmente apunta a la dirección, a la organización, a la planeación. ¿De qué? De los trabajadores, de los colaboradores, de grupos de personas que si trabajan juntos van a poder lograr más que si hacen un trabajo por separado. Eso se llama sinergia. La sinergia te dice, si tú tienes 3 elementos, 3 personas, y cada uno quiere lograr hacer, por ejemplo, 10 sillas, uno va a hacer 6, el otro va a hacer 7 y a lo mejor el otro va a hacer 9, pero no van a lograr en sí las 30 sillas que tenían que hacer si hubiesen hecho 10 cada uno. En cambio, si estas personas dividen el trabajo y cada uno se apunta a hacer una actividad, uno corta, el otro pega y el otro, qué sé yo, tapiza, le aseguro que se van a hacer las 30 sillas. ¿Por qué? Porque al final juntar la capacidad de 3 personas de acuerdo a las diferentes potencialidades que tienen ellas, logran más que si lo hacen por separado. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. ¿Dudas? Sí, profe. Sí. ¿Alguna duda? ¿No se escucha? ¿Está todo claro? Sigo entonces. Sí. ¿Sí? ¿Todo clarito? Ya. Este cuadrito es una evolución del pensamiento administrativo. Después, en lo que es sí el pensamiento administrativo, lo vamos a interiorizar más. Pero acá lo único que te dice es cómo se fue formando desde el año 1890 hasta el 2000 y por supuesto en nuestro tiempo, cómo fue generándose a través de una misma escuela, que es la escuela clásica, se fueron generando otro tipo de enfoques
que se basaban en los principios de la escuela clásica, pero que se desarrollaban más, por ejemplo, uno en la parte conductual. Eso quiere decir en el comportamiento de las personas. Apuntaba más a las personas que a los procesos. Hay otro que era el de sistema. Ese obviamente apuntaba más a los procesos que a las personas, a los procesos productivos, a los procesos en el área de recursos, a los procesos en el área de distribución, de ingresos, de salida de material o de producto final. Y la escuela de las contingencias apuntaba siempre a lo que ocurre, a lo que tenemos que ser capaces de predecir de alguna forma. O sea, tenemos que tener siempre un plan distinto. Si esto falta, tenemos que apoyarnos con esto otro. Entonces, de un piso como la escuela clásica, llegamos hasta la escuela moderna que es la escuela hoy en día. Y no, tiene los mismos principios, pero con la diferencia que hoy en día existen tecnología, existen términos nuevos, formas de trabajar distintas, una multiplicidad de organizaciones que cada vez se van dividiendo más y van especificando más su trabajo. Pero si ustedes van al fondo, más que a la forma, el fondo es el contenido, se van a dar cuenta que es exactamente la misma base. ¿Sí? ¿No estoy muy complicada para explicar? Chicos. Sí, profe, se le entiende. Eso me recuerda como a los dos tipos de modelos de finanzas, ¿verdad? Como uno que se crea en la parte del lado oriente, que era más enfocada, como usted dice, a la parte humana, ¿no? Como a cuidar más al trabajador como empresa. Y la otra que es como la escuela clásica, que más la parte como occidental, que era como más enfocada en la productividad de la empresa. ¿Pero tú Va dices como por ahí, finanza o ¿o no? dices recursos humanos? Porque me recuerda mucho a esa parte de la finanza, como de los modelos financieros. Es que los modelos financieros apuntan principalmente, yo los veo más por el área de la generación de la riqueza, pero no riqueza como modelo clásico económico, sino que cómo conseguir, cómo generar inversión, cómo poder proyectar, cómo generar flujos que te dicen, si yo compro este producto, lo voy a poder pagar en 6 años y desde 6 años hasta el año 15 voy a tener ganancias porque después esa máquina que sé yo que compré, el equipo que compré, por supuesto se va a depreciar y voy a tener que comprar otro. Pero lo pago y tengo reinversión, porque eso es un poco finanza. José Manuel, ¿sí? Sí, profe, le estoy escuchando, sí. Ah, ya, qué bueno. Pero definitivamente, o sea, desde la escuela clásica lo que hace en sí, como la base, se dedica principalmente al tema de los procesos. Ustedes saben eso, o sea, ¿qué se quiso hacer acá? Hubo una revolución industrial que se llamó, donde ya se empezó a producir en grandes cantidades y esto nace esta escuela y el decir que la administración es una ciencia, una técnica y un arte debido a varios tipos de situaciones. Una es porque el aumento de la población, entonces había que generar, si antes hacíamos, no sé, por 500 zapatos, ahora había que hacer 5.000 zapatos a la semana, que aumentaba la población, los requerimientos, las necesidades se estaban haciendo cada día más ilimitadas y los recursos cada vez eran más escasos. Nacen la parte proteccionalista que el hacer organizaciones ya más grandes, diversas, quiere decir que ya empezamos a especializarnos en zapatería, panadería, boutique, empiezan a nacer también los tipos de sindicatos, que son un poco de protección al trabajador. Ya la Iglesia Católica y en general, que era la más grande, empieza un poco a debilitarse frente a las mismas, digamos, todas las mismas, a ver, ¿cómo podría decir? Autoridad que tenía antiguamente. Tienen que pensar que antes no existía el registro civil. Los niños, cuando nacían, ¿quién los registraba? La iglesia. Los matrimonios los registraba la iglesia. Entonces ellos tenían un poder y una autoridad a nivel, digamos, ya gubernamental. Todo eso empieza a perderse porque las sociedades empiezan a transformarse en unas sociedades más laicas y no tan religiosas. Todo ese proceso genera que necesitemos darle a la administración un tema más de escuela, más de enseñando. Entonces, se empieza a generar escuelas de administración para luego ya definitivamente y de punta ya ingresar directamente en lo que eran las universidades.
porque el crecimiento organizacional que hubo me generaba, obviamente, a mayor cantidad de producción, mayor recurso, a mí se me desordena. Si antes yo tenía que manejar 10 trabajadores y me ingresaban al mes 1.000.000 de pesos, ahora tenía que manejar 100 trabajadores y me iban a ingresar 50 millones de pesos. No significaba que iba a ganar 50, ni 40 más sobre los 10. Iba a ganar lo proporcional a lo que me implicaba tener 40, 50 personas más. Había que pagar más 40, 50 sueldos, había que comprar más máquinas, había que tener más espacio, más insumos, había que pagar más electricidad, más agua, a lo mejor otra bodega. Todo eso hizo que la administración se convirtiera en una ciencia, en una clase que tenía que enseñarse. Ya no podíamos seguir improvisando. Ya no teníamos que basarnos solamente en lo que nosotros considerábamos y por intuición íbamos desarrollando en el camino de esta administración. ¿Sí? Dentro de la administración nosotros tenemos un punto que después también lo vamos a tratar, aparte, porque ya es el proceso administrativo, que me dice, ¿qué es el proceso administrativo? Dice, la administración es de una empresa requiere la constante realización de ciertas actividades. ¿Como cuáles? Hay actividades que se tienen que desarrollar en forma responsable, en ciertos momentos y en fases determinadas. Y el desarrollo de estas actividades tienen que ser sucesivas, o sea, una tras otra, unidas. Por eso que es sistemática, siempre. No puede haber actividades que trabajen por sí solas separadas. El departamento de marketing no puede lanzar una campaña publicitaria sin saber qué presupuesto tiene asignado por el departamento financiero. Ni tampoco el departamento de abastecimiento puede dar una orden de compra sin saber qué presupuesto tiene y cómo lo tiene que repartir durante el año, si estamos hablando de ropa, por ejemplo, temporada primavera-verano, otoño-invierno. Si estamos en temporada de colegio, en temporada de Navidad, Día del Niño, Día de la Madre, todo indica que vamos a tener que gastar más recursos porque esas fechas se venden más. Pero para poder gastar cierta cantidad de recursos, Finanza me tiene que decir, tú tienes destinado esta cantidad de dinero nomás, no hay más. Por eso que hay una relación enlazadora y muy sistemática. ¿Cuál es el fin? Por supuesto, lograr de alguna forma lucro, ¿ya? O sea, que lo que yo invierto me llegue, pero con un margen de ganancia. O sea, yo no voy a estar invirtiendo para gastar un costo y que el ingreso sea igual y al final mi ganancia es cero. Eso se llama punto de equilibrio, donde el costo y el ingreso son iguales, por lo tanto hay cero ganancia, pero no hay pérdida. Estas actividades como responsabilidades, momentos, fases, sistemas, sucesiones, se les denomina en sí lo que engloba toda la administración. Eso lo define Gallo en su versión del 2011. Después ya cuando hablamos de procesos como tal, vamos a tener el proceso de la planificación, organización, dirección y control. Estas 4 son las grandes etapas que se ingresan en la administración y generan un proceso, que es el proceso administrativo. ¿Sí? Y el empleo de todos ellos y de otros recursos organizacionales van a confluir en el ingreso de recursos humanos, financieros, materiales, comunicacionales, de tecnologías, a un proceso de transformación, a un proceso de modificación, de innovación, que se llama producción, para que de este proceso de conversión de estos materiales, de estos recursos humanos, de esta tecnología, va a salir un bien totalmente distinto al que ingresa. Y ese bien, ¿qué es lo que va a hacer? Va a satisfacer necesidades de los consumidores, de las familias, del mismo Estado. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí, Qué sí, bueno. profe. Que no sé si voy muy rápido, si necesitan una pausa, como para asimilar todo. ¿No hay problema? Ya. No. ¿No? En general, yo encuentro que esto es como bien fácil de ver. ¿Cuántos de ustedes trabajan
¿La mayoría o la minoría? Yo estoy cesante. Pero estabas trabajando. Yo trabajo. Sí, Yo trabajo. Yo trabajo. ya, Yo trabajo independiente. ya, pero trabaja. Yo también trabajo independiente, pero ahorita está igual lento. Talento, por supuesto. En las Igual condiciones. yo trabajo. Se los digo, les pregunto porque a mí me tocó en otros años, hubo una generación que me entraron muchos niños recién salió del colegio. Entonces, era como hacer clase en el colegio, pues, o sea, era como hacerle clase a niños de cuarto medio. Tenía de un curso de 18 niños o 20 niños, tenía 10 niños que eran del colegio, o sea, que tenían 19, 20 años, o que solamente estudiaban y no trabajaban. Entonces, la visión que tiene una persona que trabaja a una que no trabaja en experiencias es totalmente distinta porque obviamente no ha tenido que enfrentarse a situaciones que lo hagan, no sé, pues, desarrollar a lo mejor instintivamente alguna actitud. O sea, tú tienes que, cuando tú trabajas, tienes que resolver problemas, ¿cierto? Y los tienes que resolver como sea, porque vas a hacer tu problema ese problema. En cambio, cuando tú eres hijo, generalmente los hijos, los problemas no son de los hijos, los problemas son de los papás. Entonces los niños, había muchos niños que todavía eran hijos. Entonces, la idea es que cuando uno es trabajador, es independiente, ya uno deja de ser de alguna forma hijo y pasa a ser un colaborador y tiene una visión distinta, pueden aportar otras ideas, ejemplos y todo eso. ¿Ya? Era por eso mi consulta. Acá estaba el proceso que les describía recién, del ingreso de todos los recursos, materiales, tecnológicos, comunicacionales, financieros, humanos. Eso se pasa a un proceso administrativo de transformación, de innovación, de mejoramiento, porque podemos comprar algo y, qué sé yo, simplemente agregarle alguna pieza, innovarlo, mejorarlo. Podemos comprar algo que se reutilice y lo transformamos. Y sale a través de este proceso de la planificación, que es la primera etapa, porque yo digo ahí cuáles van a ser las actividades que voy a realizar. Después organizo donde van a confluir, cómo se van a relacionar todo, digamos, las diferentes, no sé, por los diferentes departamentos de esta organización, los diferentes equipos, personas. Tiene que haber una persona que dirige esta actividad, que dirige que todo se lleve de la mejor forma. Y tiene que ver con una cuarta persona, que a lo mejor puede ser una de las mismas, que es la actividad de controlar, que es aquella que dice, se están desviando, así que tienen que volver al curso inicial. Es la que maneja el control de los errores, por así decirlo, que es muy importante el control de calidad. Después que tenemos todo este proceso y sale un producto totalmente distinto al que ingresó, vamos a tener un bien final y vamos a tener que hablar de las palabras como eficacia y eficiencia y vamos a tener que medirlas. Vamos a tener que medir todo el proceso y esa evaluación se llama desempeño. ¿Cómo se hizo? ¿Bien? ¿Excelente? ¿Bueno? ¿Regular? ¿Insuficiente? ¿Ya? Entonces nosotros acá tenemos, digamos, otro esquema, una gráfica pequeña, que me dice que la administración es considerada una ciencia, una técnica y un arte. ¿Por qué una ciencia? Porque se pudo comprobar a través de las teorías de los clásicos, de los nuevos clásicos, de los diferentes enfoques, que que habían hechos y actividades que si tú las estudiabas, hacías un método científico, iban a tener una prueba de hipótesis y una prueba de respuesta. Hipótesis quiere decir que yo genero una especie de duda o de un experimento. Yo voy a decir, si ocurre esto, como respuesta yo espero esto. Esa es la hipótesis, la H1. Y la H0 es que me dice, si ocurre esto, como respuesta no va a pasar esto. Me niega la hipótesis. Cuando yo soy capaz de comprobar ese hecho científico, digamos, esa actividad ya sea de laboratorio, la ciencia de la administración también hace el laboratorio a través del enfoque, entonces se puede comprobar, se puede decir es ciencia. Entonces se puede comprobar a través de la escuela
que si yo administro bien mis recursos, planifico, organizo, dirijo, mi organización va a funcionar y no va a funcionar a media, va a funcionar bien. Si yo hago reingeniería, hago una especie de... La reingeniería es que uno revisa el proceso y le aplica modificaciones para mejorarlo. Si hago retroalimentación, donde cada persona comunica la actividad de este proceso y al final yo evalúo esa actividad y me dice, ¿sabes qué? Esta actividad salió mal por esto y por esto, perfecto, entonces lo vamos a mejorar. Eso también es ciencia. Pero aplicar todos estos tipos de herramientas lo convierte al mismo tiempo en una técnica, porque si yo hago un FODA donde voy a poder decir, esta empresa tiene ciertas fortalezas que son internas, ciertas oportunidades que son externas porque me las entregan, por ejemplo, fortalezas de ustedes, es que ¿qué fortalezas pueden tener ustedes como estudiante de la UA? Usted me puede decir, no, es que yo soy puntual, yo soy ordenada, yo administro mi tiempo, yo soy responsable. ¿Qué oportunidades? Estudiar y a lo mejor con becas. Poder tener un mejor desempeño porque estoy trabajando y esto me da la oportunidad de tener un mejor desempeño laboral. Perfecto. Y si no estoy trabajando, voy a poder tener una posición en el mercado frente a mis competidores, que son otros trabajadores que están postulando a un cargo muy similar al mío cuando hacen concursos. Esas son oportunidades que te lo da la educación, que te lo da la preparación. Entonces, después, esas son la parte técnica. ¿Y por qué es arte? ¿Por qué es arte? Porque va directamente relacionado con quién la administre, con quién la genere. Si estamos hablando de una persona que tiene una capacidad, como decíamos recién, una habilidad en la parte de liderazgo que es muy participativo y se maneja, porque es difícil ser un líder participativo porque generalmente uno dice, ya se subieron al piano, porque se alzan, no sé. O sea, el liderazgo participativo es súper importante, pero hay que saberlo manejar. Porque hay que manejarlo con mucho respeto, hay que saber delimitar fronteras, hay que hacer aportes que sean constructivos, no perder tiempo. Las lluvias de ideas hay que manejarlas, ¿sí? Hay que hacer resolución de ABP, o sea, resolución de casos basados en problemas. Entonces, todo eso lo hace un líder que es más del tipo colaborador, del participativo. En cambio, un líder que es del tipo más autoritario va a decir, esto se hace así, 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 y hay personas que definitivamente trabajan así, que les dicen qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cuándo hay que entregarlo, y dónde, y se manejan lo más bien, y no les molesta. Pero eso lo hace ser un arte, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Los que han trabajado? No, profe, me queda muy claro. Ya, qué Como bueno. por ejemplo en el ejército así, como usted dice. O Exacto, en el sea, hay una ejército. orden, se ejecuta y sin novedad y todo el mundo cumple. Justamente. Y el que va al ejército o el que incluso lo hace de forma voluntaria sabe que va a ir a un régimen totalmente autoritario. Pero obviamente es una administración que tiene la jerarquía muy marcada. Es súper jerarquizable. O sea, te dicen al tiro quién es el capitán, el coronel, el cabo, no sé. Yo no me manejo la jerarquía mucho del ejército, pero es súper jerarquía, o sea, tiene una jerarquía enorme. Y cero democracia. Es un líder totalmente autoritario. ¿Sí? Muy bien. Sí, así es. Así es. Hay Pues. derechos, pero es autoritario todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo autoritario. Ahí lo que funciona es como también, como usted decía, como ese arte de hacer que el soldado ame la patria y conforme a eso le agarre amor a ese tipo de disciplina autoritaria. Entonces, Y hay personas por que eso no se funcionan queja. así súper bien. O sea, por algo existe. O sea, usted ve, hay gente, como tú dijiste, el amor a la patria lo lleva a punto y, o sea, los islámicos, imagínate, esa es su patria. Y eso son Pero capaces. eso ya es fanatismo, fanatismo Exacto. religioso, Pero pero igual, pero claro, ahí tú también tienes un tiene una tipo, forma de administración. exacto, y tú tienes un tipo de administración Sí. que genera incluso que las personas pierdan total control de su discernimiento. Claro, porque por ejemplo donde era en Persia, ¿Ya? donde tuve Persia, no, ¿cómo era? Se me olvidó.
En Irak, si no me acuerdo, ellos tenían un sistema de reinato, que era el antiguo rey que había ahí, luego llega el Islam, lo derroca y empieza por una administración del país de forma religiosa. Pero de diferente como pasa en Turquía, porque en Turquía no administra la religión, sí tienen un sistema político. Es que Pero eso es ahí no más se da cuenta, europeo. por ejemplo, claro, Es la tiene cercanía, una sí. conversión por la Exacto, o cercanía que sea, es la cercanía que tienen con tiene Europa. Tú sabes que el tema de las necesidades va muy ligado a nuestro comportamiento. O sea, si tú ves que el país más cercano de Turquía es un país que se desenvuelve, que tiene buena educación, donde ya el tema del género está súper bien aplicado, donde las mujeres tienen la misma oportunidad que los hombres, los ancianos también tienen trabajo, entre comillas ancianos porque son tercera edad, uno va para allá también, pero en el sentido de que ya no son tan desechables como son en los otros países, y tú te vas dando cuenta que esa administración genera un montón de beneficios que tú no tienes, o sea, tú los empiezas a adquirir o a pedir en tu situación. Entonces, al final tu país se va digamos, acercando más a ese tipo de política y de administración que a la que originalmente pudo tener. Y eso le pasó a Turquía. Claro, porque ahí uno se da cuenta, por ejemplo, el avance que tiene Turquía por la administración que lleva conforme a los países de la Liga Árabe que tienen el Islam como administración de su país, que si bien es Totalmente. cierto, tienen mucho petróleo y hay muchos jeques, igual hay mucha pobreza, hay un tema muy social controvertido con la mujer, ¿verdad? Entre otras cosas. ¿Verdad? El tema de, bueno, los casamientos que hacen con las niñas y la explotación que le hacen a los niños, es un tema muy caótico, pero aún así es uno de los países, o sea, es un subcontinente, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Que tiene una gran riqueza, que es el petróleo, porque ahí todo es el tema del Oye, petrodólar. yo creo que si eres bueno, pues, te gusta el fútbol, te puedes dar cuenta que hoy en día los jeques son los dueños de la mayoría de los equipos de fútbol. O sea, han comprado equipos de fútbol en Europa, no sé, hay en Inglaterra y en Italia hay equipos que son de jeque, de príncipe. Claro. Entonces, Entonces ahí va eso, ¿no? Como por no tener una administración, como usted al principio decía, más participativa, que generaría mucho más profundas, al final la población es la que sufre, ¿no? por supuesto. Pero de igual manera la gente ama el Islam, ¿no? La gente, porque podrían migrar, irse para otro país, pero igual siguen ahí, bueno, cierta población igual, porque hay muchos que sí migran, pero siguen amando ese sistema. Lo que pasa es que, claro, el tema del Islam, para nosotros, yo totalmente ajeno e ignorante en ese tema, uno puede ver a lo mejor lo negativo que implica eso, para mí. Sí, yo creo que a muchas personas, en el sentido de cómo ellos luchan sin respetar la vida de nadie, porque ni la de ellos mismos, son capaces de matarse por su idea y matar al resto, porque es su forma de expresarlo, de cómo de alguna forma todavía prácticamente se genera la esclavitud, porque no se puede decir de otra forma. O sea, el cómo tratan a las niñas, a los niños, a las mujeres, son prácticamente esclavas o esclavos. Todavía viven sumidos en eso y nosotros vemos la parte negativa. Ahora, tiene que tener situaciones para ello, tiene que enfrentarse, tiene que haber, no sé, algún tipo de amor muy profundo y de encontrarle cosas positivas como que para aún personas que tienen educación, que estudian, siguen profetizando eso. A lo mejor la religión está apartada de lo que es la administración, de cómo se lleva. Y por eso que hay personas que, si bien son profesionales y se vienen se van a Europa, a Estados Unidos, y son doctores, la mayoría de ellos son muy inteligentes, muy educados, si bien no se conllevan con la forma de administrar su país, sí siguen siendo islámicos y siguen en esa religión. Sí, todos sabemos que el Islam es potente. Pero bueno, ahí habría que hablar con un cientista, político, no sé, un antropólogo, que nos indicara qué tipo de cosas son las que afectan directamente. Porque es muy complicado ese tema para nosotros. Pero sí. Por supuesto. El otro tema que sería más político, militar, es, por ejemplo, Corea del Norte. Sacando fuera del lado el tema de los partidos, porque no quiero entrar en derecha ni izquierda, simplemente el sistema, porque puede haber gente que ame la izquierda
y defienda, porque igual Corea del Norte supuestamente es izquierda, Claro, pero es el sistema, ¿no? Como ya es exacto, el una sistema política extrema, administrativo. pues Sí, ellos ni siquiera tienen acceso a la libertad del Internet porque tienen un intranet. Todo está súpermente controlado, ¿no? Porque incluso alguien que visita no puede visitar libremente el país, tiene que tener un guía turístico oficial del país que le indica qué lugares va a ir y qué lugares no. Entonces, como ese control absoluto, como la película de Orwell, ¿no? La del Gran Hermano, así como el control absoluto sobre la sociedad en una parte más militar, porque ellos ven a su líder como el héroe, ¿no? Desde el tema de las guerras que hubo con Estados Unidos, exacto, ¿verdad? sí. Desde allá, entonces de ahí se coloca más en una figura más militar, de héroe militar. Y no, y llegan a ser La potencia. administración, ¿no? La administración, o sea, igual el país se ha sostenido en un tipo de administración que aparentemente muestra cosas hermosas, ¿no? Dicen que tiene mucha felicidad la gente que vive allá y los niveles de salud son muy altos y todo, pero también está como la otra parte que informan los que escapan que no están así, ¿verdad? Por eso, ahí tú puedes darte cuenta de que las administraciones, o sea, si tú, en general, las administraciones públicas y privadas, siempre, si bien no buscan el mismo fin, porque obviamente una administración pública, el único ingreso que tiene para poder generar recursos son los tributos que nosotros pagamos, o sea, el impuesto del IVA, el impuesto del, no sé, en la benzina, que es para construir los caminos, se supone, el impuesto, el impuesto de renta, que al final lo que te dice es que tu ingreso, tus ventas menos tus costos de venta y menos todo lo que gastaste te va a generar una utilidad y esa utilidad tienes que pagar el 27% como impuesto. Es la única forma que tenemos nosotros como Estado de recibir tributos para poder construir hospitales. Entonces, muchas veces el Ministerio de Hacienda es quien los administra y quien dice a través de la DIPRE, cada, cada organismo público va a tener este presupuesto. Obviamente nosotros históricamente sabemos que la parte de salud, educación, son los que tienen más presupuesto. En cambio, los organismos privados es mucho más fácil de detectar. O sea, hay un dueño de una empresa y ese dueño quiere invertir para tener lucro. ¿Para qué? Para él, su familia, para poder tener mejores cosas, por supuesto darse una vida que todos queremos darnos. Pero es más fácil en la parte privada. En la parte pública es más difícil llegar y aplicar estrategias porque tú estás afectando a toda una nación. Y cuando tú afectas a un lado y beneficias a otro, no todos quedan contentos. Es más difícil. ¿Sí? Ese. No sé qué me queda. Creo que la parte de administrar ciencia o arte, dice. De acuerdo a las definiciones de la evolución histórica que podemos hacer brevemente de la administración, Kunz y Han son dos escritores que siempre están en la parte de administración, pero también lo que es estrategias o técnicas de administrar y también en la parte de estrategia del marketing. Ellos dicen que la administración, como otras prácticas, así como la medicina, la música, la ingeniería, la contabilidad, incluso los deportes, son un arte. Dice, es un conocimiento fundamental. Es hacer las cosas a la luz de la realidad de la situación. ¿Por qué es un conocimiento fundamental? Fundamental significa que tú eres capaz de decir, esto se basa en algo, tiene un fundamento, tiene una base, tiene una historia, tiene un concepto, un desarrollo y un final. Por eso es un fundamental, porque es de fundamento, se fundamenta en algo. Y es hacer las cosas a la luz de la realidad de la situación. Obvio, nosotros si vamos a generar una organización, tenemos que hacer esa organización de acuerdo al ambiente que estemos viviendo, al mercado en el que estamos participando, en la sociedad en la que estamos insertos, como familia, a quienes vamos a dirigir nuestro producto. Sin embargo, dicen los administradores pueden trabajar mejor usando conocimientos organizados de la administración, las herramientas, los procesos. Te van a decir cómo, te van a decir cuándo. Obviamente no son una receta, pero sí te llevan un buen trabajo como un 50% adelantado. Y este conocimiento obviamente le va a ser una ciencia.
Después, para finalizar, dice, la administración como práctica es un arte, porque es el conocimiento organizado que subyace, quiere decir que va unido a la práctica, ¿ya? Que va unido a la práctica de referirse a una ciencia. La técnica va unida a la ciencia. ¿Qué es lo que es primero? Para que algo sea ciencia tiene que ser comprobable a través del método científico, a través de la experimentación. Y para que sea técnica quiere decir que cada vez que yo repito un proceso voy a tener un resultado similar. Esto me va a dar como resultado esto. Si yo tecnifico un proceso en la administración, en la producción, voy a tener que todo ese proceso, si yo tengo una máquina que se tiene que prender todos los días a las 10 de la mañana o a las 8 de la mañana, y eso me va a servir por turno, la máquina tiene que funcionar 8 horas. Tengo que darle descanso de 2 horas. Si no le doy ese descanso, la máquina no me va a funcionar más de un año. Tiene que tener a lo mejor también reparaciones. Todo eso es un proceso que tiene tiempos, que tiene fases. Y eso es una técnica, ¿sí? Y por eso en este contexto va a ser una ciencia, va a ser una técnica y va a ser un arte. ¿Se entiende? ¿Sí? Y por supuesto todas son complementarias, ninguna está alejada de la otra. No se excluyen. Quiere decir que porque ciencia no deja de ser arte, no. Es ciencia, arte y técnica. Y ahí hemos terminado.